comentaba, vamos a por esta charla con Marcos Sena de Metodología del Entrenamiento en Jóvenes Futbolistas. Estamos en la 4ª edición de este curso de preparación física en fútbol. Todavía estamos, calentando motores en esta edición. Todavía está la inscripción abierta. Y nada, pues como comentaba antes, pues aquí seguiremos aprendiendo del conocimiento de Marcos Sena, que tenemos el placer de poder escucharle hoy durante un ratito hablando de este deporte tan bonito. Así que, Marcos, cuando quieras, vamos a por ello. Gracias. Pues muchas gracias, Alejandro. Pues lo primero, saludaros a todos. Es un placer estar con vosotros. Hoy vamos a darle continuidad al curso de preparación física, que como dice Alejandro, todavía están abiertas las inscripciones. Vamos a darle continuidad a las charlas que hemos ya visto durante el curso. Hoy nos toca hablar sobre metodología de entrenamiento en futbolistas jóvenes. Y bueno, simplemente anticiparos que nos vamos a basar un poco en el fútbol base, pero el fútbol base es muy amplio, no solo por las diferentes categorías que tiene, sino por las diferencias madurativas que existen en estas edades y por lo tanto me vais a permitir centrarme en la metodología de manera general, ¿vale? Si existiera alguna duda, pues como siempre, pues al final de la charla, pues me preguntáis, y si no, ya sabéis que hay una mesa redonda en la que podéis anotaros vuestras preguntas y durante una hora estaremos conversando pues sobre todo aquello en lo que tengáis dudas, ¿de acuerdo? Bueno, antes de empezar la charla, me gustaría, pues que entendiéramos que en el fútbol base, aparte de buscar un rendimiento, posiblemente ese rendimiento, el principal objetivo para rendir en este caso, sea el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y Einstein ya decía que yo no enseño a mis alumnos, solo les proporciono condiciones, contextos para que ellos puedan aprender, ¿no? Entonces, estamos más en un proceso que tiene más que ver con el aprendizaje que con la posible enseñanza, ¿no? Y antes de nada, para hacer una pequeña introducción, me gustaría deciros un poco, como en todos los cursos, como todas las charlas que hemos dado, no solo nos vamos a basar en la experiencia práctica, que os pondré cosas prácticas que nosotros hacemos y demás, sino que me basaré también en la literatura científica, un poco para que tengamos en cuenta qué preocupación y qué evidencia hay a nivel científico sobre todo esto, porque cada vez hay más preocupación sobre este tema, ¿no? Entonces, que sepáis simplemente que al final todo el mundo reconoce que el deporte es es un medio a través del cual nos garantiza no solo salud, sino un montón de aspectos beneficiosos, pero que, como dice la literatura, el deporte tiene una peculiaridad y es que tiene una serie de factores de riesgo que dan lugar a una lesión. Entonces mi pregunta es, ¿hasta qué punto el deporte es saludable y hasta qué punto el hacer deporte nos pone en riesgo, ¿no? Nos pone en riesgo de lesión? En este caso, Barr y Holp en 2005, hace ya tiempo, ya nos hablaban de, que cada vez que hacemos un deporte hay una serie de factores de riesgo una serie de factores de riesgo intrínsecos, extrínsecos dentro del deportista que le hacen susceptible de padecer una lesión, ¿no? Y pues esto es un problema porque al final, si nos centramos en el fútbol base y en los autores que publican sobre esto, se observa que las lesiones al final tienen 3 grandes vertientes, y es que repercute sobre la salud física y sobre el estado emocional, es decir, el riesgo de lesión aumenta en aquellos jugadores que ya han padecido una lesión, es decir, nosotros que por ejemplo ahora estamos trabajando en el fútbol profesional, uno de los hándicaps que tenemos es el historial de lesiones que tienen los jugadores, por lo tanto esto es importante controlarlo en categorías inferiores, ¿no? En el fútbol base, porque que sepáis que el principal riesgo de lesión a tener en cuenta es que los jugadores hayan tenido lesiones anteriormente, ¿vale? Otra de las causas que supone el tener lesiones en cuanto a la salud física y emocional es que sepáis que las lesiones, según la literatura, es una de las principales causas del abandono precoz en este deporte. Es decir, hay muchos niños que abandonan rápidamente el hacer un tipo de deporte porque efectivamente padecen lesiones, ¿no? Esto repercute en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, si nosotros necesitamos una serie de horas y una serie de contenidos y una serie de estímulos que hay que darle al deportista durante su etapa
Y si esta etapa se ve interrumpida por las lesiones, porque generan días de ausencia, bueno, pues al final estamos repercutiendo también en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y por otro lado, ya sabemos que las lesiones repercuten en el rendimiento inmediato y a largo plazo en su carrera deportiva, ¿no? ¿Por qué? Porque las lesiones suponen un periodo de inactividad y esto hace que, pues, aumenten los procesos de desentrenamiento, aumenten los procesos de incapacidad de seguir desarrollando de manera natural y de manera normal el proceso de entrenamiento. Si analizáramos qué es lo que dice la literatura actual aquí en España, he cogido un artículo que está publicado en la revista Apunts por Noya y Sillero en 2012, donde nos hablan de cuál es la epidemiología lesional que tienen los futbolistas profesionales, primera y segunda división, aquí en España. Observamos que tenemos, si contáramos cuántos días de baja provocan esas lesiones en el fútbol profesional, observaríamos que tendríamos 908 días de baja en una temporada. Es decir, si nosotros pusiéramos la lesión 1, la lesión 2, la lesión 3, las pusiéramos todas juntas, tendríamos 900, es decir, casi 3 años sin poder jugar. No sé si me explico. Lo bueno es que esto sucede en una temporada, pero claro, la lesión 1, el día 1 suceden varias lesiones, el día 2 sucede, o sea, 908 días de baja. Esto es una barbaridad, porque esto tiene una repercusión en el rendimiento del equipo, es decir, si hay ciertos jugadores que no pueden estar y no pueden competir, el equipo ya está demostrado científicamente que se ve afectado. Y por otro lado, esto repercute sin ninguna duda a nivel económico, ¿no? Imaginaros que jugadores del fútbol profesional, por cada día que no están compitiendo, se les está pagando y no están compitiendo, es decir, se les está pagando a jugadores profesionales que no están produciendo en ese momento porque están de baja por una lesión. Imaginaros las pérdidas económicas de cientos de miles de euros que tienen los equipos, ¿no? Pero, bueno, si analizáramos la epidemiología lesional en los últimos años, diríamos, bueno, es que el fútbol ha evolucionado, es verdad, ahora el fútbol es mucho más rápido, es mucho más intenso, se hace mayor número y mayor porcentajes de acciones alta intensidad y sprint. Sabemos que el fútbol es mucho más rápido, hay mucha más velocidad de juego, y sabemos también que hay muchos más profesionales trabajando en el fútbol, es decir, ahora tenemos preparador físico, ayudante del preparador físico, readaptador, ayudante del readaptador, analista del rendimiento, aparte de entrenador, segundo entrenador, asistente del entrenador, psicólogo, nutricionistas. Tenemos muchas opciones en el fútbol profesional. Sin embargo, que sepáis que según el estudio de Extran y colaboradores, este grupo de investigación, en 2016 ya publicaron que si hiciéramos un análisis, como veis aquí, en cada una de las temporadas y fuéramos avanzando, observaríamos que las lesiones no se han modificado, es decir, no ha habido una reducción en el número de lesiones. La incidencia lesional sigue siendo la misma. Y no solo eso, sino que las lesiones ligamentosas han podido aumentar en los últimos años y, sobre todo, como os pongo aquí, las lesiones musculares a nivel de isquiotibiales han aumentado en un 4%. Y sobre todo en los entrenamientos. Entonces, mi pregunta es, ¿existe una prevención de lesiones realmente? ¿Existe la prevención de lesiones? Nos intentan vender que hay una prevención de lesiones, pero ¿realmente existe el método a través del cual nosotros podríamos de alguna manera hacer desaparecer estas lesiones, o tenemos que convivir con ellas, ¿no? Pero bueno, es cierto que el fútbol en etapas de formación y el fútbol en etapas adultas es diferente. La epidemiología lesional es diferente. De hecho, hay muchos autores que recomiendan, y muchos expertos que recomiendan, que el fútbol es una buena actividad y es una actividad saludable para desarrollar en etapas de formación, por todos los beneficios que tiene a nivel cardiovascular, a nivel neuromuscular, ¿vale? Entonces, y existe una diferencia muy grande en la epidemiología lesional entre etapas de formación y etapa adulta. Es decir, hay más días de ausencia, hay más lesiones, son mucho más graves, pero sí que parece que, bueno, pues la literatura nos dice que existen muchas similitudes, y es que la mayoría de las lesiones aparecen en las extremidades inferiores y que el muslo, la rodilla y el tobillo son las áreas más afectadas, ¿vale? En este caso también sabemos que las lesiones musculares son las que más abundan, independientemente de que estés en el fútbol de formación o en el fútbol adulto, son las más abundantes, seguidas de las articulares y de las contusiones, ¿vale? Además, hoy sabemos que en el fútbol en etapas de formación, pues bueno, pues
esta variabilidad y estos cambios tan bruscos en el morfotipo, en la biología, en la constitución de los deportistas, bueno, pues afecta directamente no solo a la tipología lesional, sino a la localización de las lesiones, ¿vale? Y sobre todo en la severidad de las lesiones. Ya hemos visto cómo a partir de cierta edad, a partir de los 15 años, la frecuencia de lesiones aumenta y además la gravedad de las lesiones aumenta. Pero atendiendo a este estudio que publicamos hace poco, con el fútbol base aquí en España, con más de 400 niños que jugaban al fútbol en sus diferentes categorías, en benjamines, alevines, infantiles, cadetes, vimos cómo a partir de los 15 años, los equipos cadetes juveniles y en este caso un equipo filial, pues aumentaba de manera significativa la epidemiología lesional, como podéis observar aquí. O sea, aumenta de manera significativa a partir de los 15 años. Por lo tanto, ojo, porque en vuestra metodología de trabajo esto tendrá, que luego hablaremos de la metodología, esto tendrá que tener cabida de alguna manera. Y además observamos que independientemente del tipo, existen diferencias significativas en cuanto a cada una de las categorías. Es decir, los benjamines no se lesionan de lo mismo que los infantiles, que los juveniles, que los del filial, que incluso que en las categorías adultas. Lo que sí hemos visto es que a partir de los 15 años la epidemiología lesional se va asemejando cada vez más al fútbol profesional. Efectivamente, puede ser una consecuencia de que cada vez se entrena mucho más parecido pues al fútbol profesional, ¿no? Hay un hándicap y una diferencia en cuanto importante a tener en cuenta como factor de riesgo en cuanto al fútbol base y al fútbol profesional. ¿Y cuál es? Pues que independientemente de que las lesiones musculares y las articulares sean las más comunes, fijaros qué porcentajes, más del 50% pueden ser hasta musculares, ahí os pongo la incidencia de lesiones, es decir, el número de lesiones por cada 1000 horas de entrenamiento, es la única manera de comparar. Tenemos un hándicap muy grande y es que nosotros que nos dedicamos, la gente que se dedica al fútbol base, tiene que entender que la superficie de juego es totalmente diferente. Es decir, tenemos diferentes tipos de terreno de juego, ¿vale? Normalmente ahora se utiliza la hierba artificial, pero son de diferentes generaciones, que esto ya sabemos que afecta, que es un factor de riesgo y que afecta directamente a la epidemiología lesional. ¿Qué podemos hacer desde aquí o qué recomiendan? Bueno, pues de alguna manera recomendar, asesorar sobre el tipo de calzado, porque lo que no podemos hacer es decir que cambien los campos, pero sí que podemos asesorar sobre el tipo del calzado, ¿vale? ¿Qué aspectos tenemos que tener en cuenta en cuanto a las lesiones para desarrollar? Empiezo por aquí porque para mí es muy importante en el fútbol base, como os digo, mantener la seguridad y la salud de los deportistas. Y entonces, en este caso, empiezo por aquí. Necesito haceros partícipes de la importancia que tiene el que los jugadores tengan continuidad en su proceso de entrenamiento. Entonces, necesito que entendáis, que tengáis muy claro qué factores de riesgo intrínsecos existen o cuál son los más evidenciados en la literatura. Pues tenemos sobre todo la edad, el sexo, el estado de forma, las lesiones previas, pero hay otros como factores genéticos, como la composición corporal, aspectos que muchas veces, muchos de ellos no se pueden tener en cuenta, pero que sepáis que esto afecta directamente a la aparición de lesiones. Y por otro lado, ¿qué es lo que dice la literatura científica? Bueno, pues que existen otra serie de factores de riesgo extrínsecos que deberíamos de tener en cuenta de alguna manera dentro de nuestro método de entrenamiento, porque nosotros somos los responsables en este momento de que los deportistas puedan tener la máxima cantidad y calidad de entrenamiento, y para eso pues tenemos que tener en cuenta pues, el tipo de calentamiento, la superficie de juego, el tipo de calzado, el nivel de exigencia, la climatología, la demarcación. Ya hemos publicado un artículo donde se observan diferencias significativas en cuanto a la epidemiología lesional en el fútbol base según la demarcación. Entonces, aspecto que deberíamos de tener en cuenta. Pero, dicho esto, me gusta poner siempre este esquema, es adaptado de José Luis Arjol. Al final al futbolista, al equipo de fútbol, por supuesto, lo voy a dejar un poco al margen, pero al futbolista no le podemos ver como un sumatorio de capas. No podemos, o sea, existe un átomo, la molécula, la célula, el tejido, pero al final, en el futbolista existen unas sinergias y unas coordinaciones complejas que es muy difícil sacar un resultado causal. Es decir, esto
no tiene por qué ser la causa de que suceda esto. Entonces, lo que os quiero decir es que la gente que nos dedicamos al fútbol tenemos que entender que se generen resultados de procesos que tenemos más o menos controlados y los resultados no sean los esperados. Porque estoy seguro de que aquí todos entrenamos para ganar, para que nuestros jugadores aprendan, mejoren, rindan, y no siempre pasa. A pesar de que nosotros hemos intentado controlar aquellos parámetros y aquellos factores que se supone que nos tenían que llevar a esto, pero estamos ante algo complejo, algo sistémico, y tenemos que convivir perfectamente con que los resultados que nosotros obtengamos no sean los que siempre esperemos, porque hay otras cosas y otras influencias que no controlamos y afectan a lo que hemos controlado, ¿vale? En este caso, es difícil hablar de prevención de lesiones si no somos capaces de entender cuál es la etiología que se ha seguido para que, bueno, pues el proceso que se ha seguido para determinar las lesiones, porque es muy importante determinar cuál es el proceso, porque va a ser la base sobre la cual vamos a desarrollar nuestras estrategias para abordar un problema. Entonces, fijaros, os voy a hacer un repaso breve de la literatura. En 1994, Meguis y colaboradores nos hablaban de que, fijaros, lo que pone aquí, pues que había una serie de factores de riesgo intrínsecos que venían del futbolista, que al futbolista le hacían, en este caso, pues predispuesto a padecer una lesión, que hacía un deporte y por lo tanto ese deporte tiene una serie de factores de riesgo extrínsecos y que al unirse los factores de riesgo intrínsecos con los extrínsecos, los futbolistas eran susceptibles de padecer una lesión y en ese caso se desencadenaba una lesión, ¿vale? En 2005 dijeron, bueno, esto hay que matizarlo, porque claro, tenemos una serie de factores de riesgo intrínsecos, tenemos una serie de factores de riesgo extrínsecos que al interaccionar al deportista le hacen susceptible de padecer una lesión, pero existen eventos o mecanismos lesionales que hacen que te lesiones, ¿vale? En 2007, este grupo vuelve a publicar un artículo y dice, ya, pero mirad, ahora nos hemos dado cuenta que no solo hay una serie de factores de riesgos intrínsecos y extrínsecos que hacen al deportista susceptibles de padecer una lesión, en la cual, a partir de un evento, puede que el jugador se lesione o puede que no. Entonces, tanto cuando se lesiona como cuando no se lesiona, existe un proceso recursivo. ¿Qué significa eso? Que tanto si hay lesión como si no hay lesión, el deportista tiene una serie de adaptaciones que puede hacer que los factores de riesgo intrínsecos del propio deportista hayan cambiado. Es decir, existe un flujo dinámico que antes no se tenía en cuenta. Antes decíamos, no, es que tiene poca flexibilidad o tiene poco rango de movilidad articular en la cadera, los isquiotibiales están acortados, te vas a lesionar. Y como nuestro pensamiento era ese, lo que hacíamos es proponer estrategias de entrenamiento para solucionar ese problema. Y los jugadores se seguían lesionando. Entonces, a partir de aquí, que tengáis en cuenta que tanto el jugador, si se lesiona como si no, los factores de riesgo cambian, son cambiantes, ¿vale? Y en este caso, en 2016, ya surge un nuevo modelo, y es, hay una serie de determinantes que entre ellos se relacionan y el tipo de, como veis ahí, de línea que los une son totalmente diferentes porque existen correlaciones mucho más fuertes que otras, hay algunas que son mucho más débiles, que provocan comportamientos regulares, ¿vale? Que provocan una serie de regularidades. Y esas regularidades que tiene el deportista generan un patrón, emerge un patrón de comportamiento del propio deportista, a partir del cual puede haber lesión o no. Pero lo que está claro es que a partir de ese patrón de comportamiento del deportista, hace que los determinantes iniciales se puedan modificar. No sé si me explico. Entonces, a partir de aquí, empieza a cambiarse un poco las teorías sobre las que abordamos nuestra propuesta. Empezamos a pasar a un pensamiento mucho más complejo, empezamos a entender las retroalimentaciones que hay, las interrelaciones que hay. Esto nos causa efecto. Empezamos a desterrar el pensamiento causal y empezamos a darle mucho más vueltas. Y ahora entendemos que ya no hay protocolos, sino que hay estrategias a partir de las cuales podamos aplicar en un contexto determinado. No hay recetas para esto
y a partir de las cuales podamos, bueno, de alguna manera, pues reducir los riesgos, ¿vale? De hecho, ya tenemos artículos en la literatura científica, en este caso de Pedro Gómez, compañero y amigo, donde ya nos dice que, ostras, independientemente de los test que vosotros hagáis iniciales, porque hoy es muy fácil, ¿no? Hoy vamos a hacer test a todo el mundo. Bueno, pues que sepáis que hoy sabemos que no existe una correlación lineal entre los test, los resultados de los test y las lesiones a final de temporada, que lo sepáis, ¿vale? ¿Qué hay que hacer? Yo no digo que no haya que hacerlos, ¿eh? Lo único que digo es que, de hecho, yo soy el primero que hago test y que cojo muchos resultados y mucha información, porque para mí es clave a la hora de poder desarrollar un plan de entrenamiento y poder evaluarlo y poder ver si hay progresión o no, pero que sepáis que esto no es para que se desaparezcan las lesiones, ¿vale? Y a partir de aquí, bueno, pues que sepáis, hay un artículo que publicamos también hace poco que tiene que ver con esto. Es decir, vamos a abordar la prevención de lesiones, pero desde la interpretación de las lesiones. Vamos a ver cómo suceden y a partir de aquí vamos a intentar proponer aquellos aspectos que puedan mejorar nuestra propuesta, ¿vale? En este caso, mi tesis va un poco sobre esto, ¿vale? Sobre el fútbol base y qué estrategias utilizamos y cómo las abordamos de manera compleja todos juntos. Ahora me decís, nosotros formamos un programa que se llama MC7 porque tiene 7 pilares, es una metodología muy contextualizada, bajo un contexto muy concreto, que esto no es, seguramente no sea la solución para la mayoría de los contextos, pero nosotros lo aplicamos en el nuestro, ¿no? Y en este caso, bueno, pues se basaba en todo eso, la metodología de entrenamiento, protocolos específicos de calentamiento, el plan de actuación cuando hay una lesión, estrategias básicas para la recuperación de un jugador lesionado, formación continua para los técnicos, talleres para padres y familiares y jornadas de formación para jugadores, ¿vale? No me digáis cuál de estos pilares era el más importante. Lo único que sé es que se aplicaron todos. Entonces, a partir de aquí, esto lo tenéis ya también publicado en este artículo, ¿vale? A partir de aquí se desarrolla una metodología, como os he dicho. Uno de los pilares claves era esto, la metodología de entrenamiento. Es que posiblemente la metodología del entrenamiento reduzca lesiones, ¿vale? Entonces, en este caso, y pasando ya al tema, que sepáis que la metodología de entrenamiento tiene una orientación clara y es que los deportistas, en este caso, sean capaces de comportarse como equipo para poder, de alguna manera, tener un funcionamiento óptimo en competición, porque al final todos los niños compiten. Entonces, ese funcionamiento óptimo en competición puede ser el de un aprendizaje o puede ser el que tienes que ganar, ¿vale? En este caso, lo que está claro es que tienes que, bueno, pues trabajar en base a un modelo de juego, es decir, tú tienes que darle sentido a tu modelo de entrenamiento y tiene que tener una coherencia con respecto al modelo de dirección. En este caso, ¿qué objetivos tenemos? Bueno, pues que haya un entrenamiento del equipo, un entrenamiento del jugador que está sano, un entrenamiento del jugador que está lesionado y posiblemente condicionar al deportista en todo aquello que tiene que ver con el entrenamiento invisible. Y por otro lado, ¿qué hacemos? Pues de alguna manera optimizar el rendimiento colectivo e individual, modificar los factores de riesgo, readaptar, reentrenar y reincorporar al posible lesionado con el grupo y luego educar o influir sobre comportamientos individuales. Con 2 objetivos fundamentales, mejorar el rendimiento, como os digo, el rendimiento lo ponéis vosotros, posiblemente el rendimiento sea que un futbolista sea capaz de pues dominar el balón con las 2 piernas o ser capaz de interpretar ciertos comportamientos del juego. No tiene por qué ser ganar, ¿vale? El rendimiento no os lo llevéis a ganar, ¿vale? Y luego, por otro lado, favorecer la disponibilidad por todo aquello que hemos hablado anteriormente, ¿vale? Entonces, a grandes rasgos y sin centrarme demasiado en esto, que sepáis que, bueno, cuando nosotros diseñamos un modelo de juego que puede ser la referencia a partir de la cual desgranemos el modelo de entrenamiento, lo que hacemos es, bueno, pues lo primero que queremos de nuestros equipos y de nuestros jugadores, vamos a definir de alguna manera una estructura organizativa dentro del terreno de juego. A partir de ahí vamos a diseñar unos principios, unos subprincipios futbolísticos que tienen que ver con hábitos tácticos, con una serie de fundamentos, con una serie de intenciones en el juego. A partir de aquí vamos a exigir qué queremos de los diferentes puestos y de los diferentes jugadores que nosotros tenemos, porque entiendo que el proceso de aprendizaje se tendrá que individualizar en función de lo que necesitemos de cada jugador
y de las características que tenga cada jugador, por supuesto. Por lo tanto, la exigencia tiene que ser diferente, igual que el trato tiene que ser distinto, y a partir de ahí establecer una metodología de aprendizaje, ¿vale? Para intentar, pues de alguna manera, iniciarnos en la metodología, desarrollar esa metodología y profundizar, ¿vale? En este caso, hay diferentes maneras de abordar la metodología de entrenamiento. Lo que tengo claro es que el modelo de entrenamiento tiene que, de alguna manera, solucionar los problemas complejos. Y en este caso, desde la interacción de los factores, cómo vamos a mejorar al equipo, cómo vamos a hacer que nuestros equipos mejoren, desde el aspecto táctico, fisiológico, físico-fisiológico, técnico-táctico, psicológico, volitivo, emocional, como queráis, teniendo en cuenta que cada uno de estos aspectos no se trabaja de manera aislada, porque cada uno de estos aspectos influye sobre el otro. Entonces, vamos a ver cómo interaccionamos ese tipo de factores y cómo lo involucramos dentro de nuestro modelo de entrenamiento. Y por otro lado, cómo entrenamos al jugador. ¿Qué tipo de perfil de jugadores tenemos? ¿Qué tipo de pautas tenemos que seguir? ¿O qué tipo de indicaciones o qué tipo de propuestas vamos a desarrollar para atender de manera especializada e individualizada a ese jugador? Entonces, en este caso, pues atender al perfil condicional, al perfil técnico-táctico, al perfil del riesgo, etc., ¿no? Y en este caso se podría dividir a grandes rasgos que el entrenamiento del jugador, luego hablaremos, vamos a hablar del equipo y vamos a hablar del jugador, ¿vale? Que el entrenamiento del jugador pues fuera orientado a mejorar de alguna manera sus capacidades, a mejorar de alguna manera la reducción del riesgo de lesiones y por otro lado pues a intentar, en el caso de que esté lesionado, pues reincorporarlo de la mejor manera posible, ¿vale? Hoy ya sabemos, esto es un artículo que saldrá próximamente publicado, que los perfiles de la actividad en el terreno de juego son totalmente diferentes. Ya no solo por demarcación, que lo tenéis por colores, sino que a nivel individual, como veis ahí, en un 4-2-3-1, esto es un análisis de un equipo mío, el perfil de rendimiento de un equipo mío, como veis son totalmente diferentes. Tenemos a dos centrales con perfiles diferentes, a dos extremos que tienen perfiles diferentes y sus exigencias en el juego, por lo tanto, son diferentes. Entonces, entendemos que si sus exigencias son diferentes y sus comportamientos son distintos, el proceso tendrá que ser diferente y por lo menos de alguna manera tendremos que incluir dentro de la metodología grupal pues pautas o pinceladas o cuñas de trabajo que puedan de alguna manera mejorar el rendimiento individual o la reducción de los riesgos de manera individual, ¿vale? No solo a nivel de juego, sino que además si nosotros hacemos test, por ejemplo tenéis aquí ejemplos de un jugador que, pues aquí arriba por ejemplo, tenéis un test de fuerza, ¿no? Con el encoder, pues cómo se les ha medido la producción de fuerza, la producción de potencia, la capacidad de aplicar fuerza por unidad de tiempo, ¿vale? Veis aquí abajo las diferencias que existen, ¿no? Las diferencias que existen y fijaros, por ejemplo, este es el informe individual de un jugador, sus niveles de fuerza, ¿vale? Y en este caso, cuál es la calidad muscular que tiene a través de la tensiomiografía, ¿vale? Como podéis ver, una pierna con respecto a la otra, en este caso tenemos un jugador bastante equilibrado, pero para que entendáis que dentro del proceso de metodología habrá jugadores que tengan algún tipo de pauta a través de la cual tengamos que seguir mejorando ciertos aspectos, yo lo llamo los eslabones débiles, cuáles son los puntos débiles sobre los que tenemos que trabajar en cada jugador y buscar espacios de tiempo y el momento adecuado para poder aplicar esto, y por otro lado, aquellos que, bueno, que estén más o menos equilibrados por darle continuidad de alguna manera a ese estado, ¿no? En este caso, bueno, pues a partir de aquí, desarrollar, como os digo, de manera práctica, pues aspectos que tengan que ver con la individualidad tras un análisis previo, ¿vale? ¿Vale? Esto es un programa individual que os pongo aquí, perdonad. Esto es un programa individual que tiene que ver con el rendimiento individual de un jugador, en este caso. Esto tiene que ver con la reeducación funcional deportiva, es decir, un jugador que estaba lesionado, pues el momento en el que se lesionó, en qué fase, en qué día está y qué podemos ir haciendo con él, ¿vale? Por lo tanto, ya estamos atendiendo a la individualidad del sujeto también, en este caso con un jugador anteriormente sano y ahora lesionado, ¿vale? Y centrándome en el entrenamiento del jugador sano,
y de manera individual, ¿vale? Dejando un poco al margen la metodología colectiva, me voy a centrar ahora en la metodología pues, más individual. En este caso me gusta lanzar 3 preguntas que las leí en un libro, que es ¿cuántos deportes se practican sentados? ¿Cuántos deportes se juegan en un entorno rígido donde la estabilidad te la da un elemento externo? ¿Y en cuántos deportes se practican que son de forma aislada? La articulación, funciona de forma aislada, ¿vale? De manera monoarticular. En este caso el fútbol estoy seguro de que no. Os voy a hablar del entrenamiento de fuerza porque es el contenido considerado por la literatura científica y por los expertos más importante para influir sobre el rendimiento y la reducción de lesiones del deportista. Entonces, es una buena estrategia el entrenamiento de fuerza, pero claro, este entrenamiento de fuerza tiene que ir orientado de una determinada manera. Vamos a hablar de la metodología del entrenamiento de fuerza. Lo primero que tengo claro es que atendiendo a estas preguntas, mi deporte, el que yo practico, que practican mis deportistas, ni se hace sentado, ni trabajan de manera monoarticular, ni la estabilidad se la da un elemento externo. Por lo tanto, tengo que aportar al deportista recursos para que él tenga su propia estabilidad, para que pueda producir sus propios movimientos, que van a ser complejos en diferentes planos y en diferentes vectores, y además donde posiblemente lo que tenga que hacer es pues, mover su propio cuerpo a la máxima velocidad posible, es decir, no va a tener que soportar cargas externas, ¿vale? En este caso, que sepáis, por favor, esto es una cosa que se publicó en 2016, pero bueno, simplemente os lo pongo aquí como pauta, que sepáis, por favor, que en el entrenamiento de fuerza no solo se progresa por cargas, es decir, yo tengo un jugador que es capaz de hacer una sentadilla normal y ahora es capaz de hacer una sentadilla con un disco de 5 kilos, ya ha mejorado, no, cuidado, eso no es mejorar la fuerza, solamente eso. O sea, la progresión en el entrenamiento de fuerza tiene que atender a muchas variables y no todas tienen que ver con el peso, no todas tienen que ver con la carga, tienen que ver con el movimiento, tienen que ver con cómo se desarrolla esa acción, con la complejidad de esa acción, con la perturbación que tiene esa acción, con los planos, con las velocidades, con el rango de movimiento, tiene que ver con la incertidumbre, ¿vale? Entonces, en este caso, creo que en el fútbol base, igual que en el fútbol profesional, pero en el fútbol base, creo que el entrenamiento de fuerza tiene que ir orientado a esto, al feedback y al feed forward, es decir, al sistema nervioso central. Hay que darle gasolina al sistema nervioso central porque nosotros no entrenamos músculos, sino que entrenamos movimientos, porque necesitamos incorporar de manera intencionada el equilibrio, la estabilidad y la propiocepción con el movimiento. Debemos de atender a la anatomía funcional y para eso tenemos que ser expertos, ¿vale? Tenemos que dejar a un lado, de alguna manera, la anatomía que hemos aprendido de origen e inserción, ¿vale? Y entender cómo actúan los músculos cuando trabajan de manera interaccionando con otros músculos sinergistas para producir movimiento. Las sesiones, por favor, no se escriben las sesiones ni se mandan, las sesiones se observan, se adaptan, se ajustan, se progresa, se regresa. Que evitéis añadir fuerza a la disfunción, luego hablaremos de esto. Es decir, no hay que aumentar la carga, no hay que aumentar el peso. Para aquellos deportistas que no son capaces de producir el movimiento, de tener patrones de movimiento correctos. Y luego que entendáis la paradoja del entrenamiento funcional, que es cierto que le tenemos que dar una funcionalidad a todo el entrenamiento de fuerza que nosotros llevemos a cabo, pero cuidado, porque hay ciertas cosas que se tienen que trabajar de manera aislada, porque la activación y el reclutamiento de unidades motoras en ciertos rangos de movimiento son importantes para poder producir después un movimiento mucho más complejo. En este caso y de forma resumida, que sepáis que el feed forward son todos aquellos procesos de ajuste, de anticipación a posibles perturbaciones, a posibles movimientos que no contábamos con ellos, y el feedback es la autorregulación que tú tienes cuando ha sucedido algo, ¿vale? En este caso, ¿cuáles van a ser nuestros objetivos en el entrenamiento de fuerza? La metodología que yo defiendo, en este caso, tiene esos 4 objetivos: mantener posturas, ser capaz de crear movimientos, soportar fuerzas inesperadas y garantizar la suficiente estabilidad como para poder seguir desarrollando de manera óptima la actividad. En este caso, y partiendo de una correcta ejecución de los patrones de movimiento, repito, una correcta ejecución de los patrones de movimiento, estamos en edades de formación
que son claves para poder llenar de este contenido las sesiones, que sepáis que bueno, pues hay varios bloques de contenido a partir de una correcta ejecución de los patrones de movimiento. Y es, en este caso, pues de alguna manera mejorar la producción de fuerza-velocidad, es decir, si somos capaces de mejorar la aplicación de fuerza por unidad de tiempo. Por otro lado, pues que haya un refuerzo excéntrico, es decir, ya sabemos que el refuerzo excéntrico desde una situación de ciclo estiramiento-acortamiento, es decir, desde un CEA, sabemos que tiene una repercusión directa sobre la reducción de lesiones, sobre todo a nivel musculotendinoso. Y luego otro bloque de contenido como puede ser el equilibrio lumbopélvico, control postural, como lo queráis llamar. Es decir, cómo le damos estabilidad a esa zona media para que esa zona media pueda también ser nos pueda permitir hacer una transferencia de fuerzas, ¿no? En este caso, que sepáis que la literatura científica dice, ya, pero ¿cuándo hacemos esto? Bueno, pues la literatura científica ya nos dice que, bueno, pues que un programa de fuerza combinado con el entrenamiento es beneficioso y útil para desarrollar una metodología de entrenamiento, ¿vale? La gente, ya tenemos datos contrastados que con un día a la semana de entrenamiento de fuerza individualizado, que no tiene que ser una sesión de fuerza, o sea, tiene que ser estímulos que se den en una sesión de entrenamiento, ya hay mejoras. Y si lo haces 2 días, pues las mejoras se multiplican, ¿de acuerdo? Pasamos a esta diapositiva que no se ve bien, nos la está poniendo aquí Alejandro. Me voy a pasar a explicar cada uno de los contenidos que os he dicho antes, ¿vale? El primer contenido era el de mejorar la producción de fuerza-velocidad. Yo en el fútbol profesional utilizo el perfil de fuerza-velocidad, ¿vale? Que Pedro Jiménez Reyes y, bueno, muchos más autores hablan de ello y lo han desarrollado, ¿no? ¿Cuál es el perfil de fuerza-velocidad? Bueno, pues es sacar de alguna manera qué perfil tiene el jugador para poder aplicar un entrenamiento de fuerza en base al imbalance, es decir, en base a la diferencia que existe entre tu perfil óptimo, de acuerdo a un algoritmo, y el perfil que tú tienes, ¿vale? Entonces, a partir de una serie de test, una serie de pruebas, hoy ya tenemos incluso aplicaciones, MyJump, a través de MyJump podéis hacerlo, de Carlos Balsalobre, es una aplicación que la tenéis en el móvil y a partir de ahí podéis sacar un perfil de fuerza-velocidad y a partir de ahí podréis determinar esto. Es decir, cuál es el perfil del jugador en este caso y cuál es el perfil óptimo que de acuerdo con como os digo, con un algoritmo debería ser. Entonces, en este caso veis que existe una diferencia, un déficit de fuerza. Pues está claro que este jugador tendría que ir hacia trabajar sobre una zona de la curva muy concreta, ¿no? Este jugador nos interesa trabajar más aspectos de fuerza porque nos interesa que mejore la producción de fuerza. Sin embargo, fijaros en este caso, vemos que este jugador tiene este tipo de perfil y sin embargo su perfil óptimo le dice, hostias, deberíamos de mejorar esto, es decir, tenemos que intentar mantener sus niveles de fuerza que son muy altos, pero mejorar su estado de velocidad, es decir, vamos a intentar mejorar tu aplicación de fuerza, pero mejorando en el tiempo en el que la haces, ¿de acuerdo? Perdón. Dicho esto, paso al siguiente contenido, el contenido que tiene que ver con el refuerzo excéntrico de alguna manera. Mirad, ya se ha demostrado que la fuerza excéntrica es importante, pero es que se ha demostrado mucho más que la fuerza excéntrica dentro de un ciclo estiramiento-acortamiento, dentro de un movimiento completo, tiene más beneficios. Es importante que tengáis en cuenta que cuando vosotros aplicáis un entrenamiento de fuerza excéntrica, esto genera daños musculares. Esto se le llama el dolor muscular tardío, ¿vale? O el dolor muscular residual, que es el DOMS, ¿vale? Bueno, como veis aquí en esta gráfica, observáis que un jugador al que se le aplica un entrenamiento de fuerza excéntrica, a las 24 horas, 48, 72, 96, esto es de alguna manera las consecuencias que tiene el aplicar la fuerza excéntrica. Claro, al jugador le dejas bastante deteriorado, además de manera significativa. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que como consecuencia del ejercicio excéntrico, del entrenamiento que nosotros aplicamos a través de un ciclo estiramiento-acortamiento donde hay un refuerzo de la parte excéntrica, se observa que si tú aplicas este entrenamiento, dejas la recuperación adecuada, se observa que hay mejoras importantes. Es decir, se produce un efecto protector en el músculo.
donde parece ser que esto es la causa a través de la cual el músculo está mucho más preparado para soportar resistencias después. Es lo que llamamos reducir el riesgo de alguna manera, porque hemos generado un efecto protector. Entonces, este efecto protector que genera el entrenamiento excéntrico, pues es bastante evidente. Sí que es cierto que hay que ir recordando al músculo, recordando al organismo, que hay que dar este tipo de pinceladas cada cierto tiempo porque los efectos desaparecen. Y por último, centrarme en el control postural, el equilibrio lumbopélvico, etcétera, que tiene que ver, bueno, pues con evitar hundimientos, volver al equilibrio después de una perturbación, y en este caso, bueno, pues yo propongo, de acuerdo con algunos expertos, tres bloques de contenidos, ¿no? Una activación muscular local, como pueden ser las planchas, etcétera, un trabajo de core en 3 dimensiones, ¿vale? En los diferentes planos, y luego pues las estabilizaciones dinámicas en diferentes movimientos, teniendo en cuenta que es importante respetar la calidad del movimiento y que esto tiene que estar por encima de cualquier otro aspecto a tener en cuenta. De manera práctica, ¿cómo llevamos esto al campo, a la metodología? Teniendo en cuenta que nos estamos centrando en el entrenamiento del jugador y no del equipo, bueno, pues os hablo del entrenamiento de fuerza, en este caso funcional. Esto es un artículo que publiqué hace poco, lo tenéis ahí, es totalmente gratuito, que se basa en muchos artículos científicos, es una propuesta personal basada en la literatura científica y en la práctica que llevo desarrollando durante varios años. Y en este caso lo que propongo es lo siguiente, 3 tipos de sesiones de entrenamiento. A partir de esas sesiones, que son microsesiones, microestímulos para dar al deportista. En este caso, microestímulos orientados a la compensación, que tiene que ver con paliar aquellas descompensaciones que tienen los deportistas. Por otro lado, sesiones de activación, que tienen que ver con anticipar posibles contextos lesivos. Y por otro lado, sesiones que tienen más que ver con la optimización, que son más exigentes, pero se trata de potenciar de alguna manera los recursos del deportista. Entonces, ¿de qué van a estar completas estas sesiones? Aquí os los pongo, los bloques de trabajo. El bloque que hemos dicho de producción de fuerza, pues muy poco en la sesión de compensación. Sin embargo, en la sesión de optimización vamos a tener bastantes tareas que tienen que ver con la producción de fuerza. En la sesión de activación, pues habrá un poco de todo, ¿vale? Porque son sesiones más de activación, ¿no? Donde tiene que haber una calidad y una cantidad óptima y donde tiene que haber un perfecto equilibrio entre movilidad y estabilidad. A partir de aquí se presenta la siguiente propuesta, teniendo en cuenta que tenemos que respetar la pirámide que nos proponía Cook ya en 2010, ¿no? Es cómo tenemos que desarrollar primeramente los fundamentos, cómo tenemos que desarrollar posteriormente las capacidades y después las habilidades. Y cómo esto se hace más evidente en función de la categoría en la que nos encontremos, ¿vale? Entonces, en este caso, pues simplemente que sepáis que, os explico rápidamente, tenéis, en base a la calidad del movimiento y unos test de calidad de movimiento que podemos desarrollar, pues utilizamos 3 tipos de ejercicios que son funcionales, ¿vale? Y que más o menos los jugadores conocen, que en este caso sería un hip thrust, un peso muerto y una sentadilla. Y a nivel de la zona central, pues una plancha frontal, una plancha lateral y una antirrotación, ¿vale? En este caso, de acuerdo con las capacidades, las necesidades y las características de cada uno, progresaríamos, como serían en este caso la flechita verde, o regresaríamos, porque hay jugadores que no son capaces de ni siquiera hacer una sentadilla, pues nos vamos para atrás, nos vamos para atrás, nos vamos para atrás. ¿Que son capaces de hacerlo? Pues vamos progresando, porque debemos de evitar de alguna manera también el déficit bilateral, es decir, si los jugadores tienen un buen gesto, un buen patrón motor, son capaces de aplicar fuerza, pues rápidamente vamos a intentar evitar el déficit bilateral, vamos a intentar pasar al unipodal o a familiarizarles con el trabajo, con los patrones de movimiento unilaterales, que son los que van a desarrollar en la práctica deportiva, ¿no? ¿Dónde encajaríamos imaginaros que esta es la semana de trabajo, ¿vale? Donde jugamos aquí y jugamos aquí. ¿Dónde encajaríamos este tipo de sesiones? Pues más o menos, ahí os pongo ejemplos donde se podrían encuadrar, ¿vale? Respetando que tiene que haber una fase dentro del microciclo de recuperación, una fase de estimulación y una fase de tapering, de la que hablaremos ahora a continuación, ¿vale? Aquí os pongo, bueno, pues que seáis conscientes
de los asteriscos, porque no con todo se deberían de respetar esto. Bueno, pero más o menos que sepáis dónde podríamos encuadrarlo en base a cómo entendemos que debería de entrenar el equipo, que es lo que vamos a pasar a continuación. Y luego, simplemente que sepáis este artículo, ¿vale? Que ya lo tenemos, que, bueno, a mí me parece un artículo muy interesante, que nos habla de las ventanas de oportunidad que tenemos en las diferentes edades para poder aplicar ciertas cualidades, ciertos contenidos de entrenamiento, porque a partir de aquí parece ser que existen periodos naturales donde hay una adaptación acelerada para, bueno, pues para un rango de cualidades, ¿no? Entonces, es importante que tengáis en cuenta que los preadolescentes, ¿vale?, se han destacado porque hay una ventana de oportunidad para trabajar aspectos relacionados con la fuerza, con la velocidad, con la fuerza explosiva, con la resistencia, tanto en niños como en niñas, ¿vale?, que lo sepáis. Esto tiene sus matices, pero bueno, el artículo, ahí os lo dejo por si lo queréis leer, esto tiene sus matices, y como veis ahí el cuadro, la figura que os pongo, que sepáis simplemente que, bueno, pues que el tamaño de las letras tienen que ver con la importancia que se le da a cada uno de esos contenidos en cada uno de los años, ¿vale? Y bueno, pues que sepáis que tiene que ver, pues, cuándo tendríamos que meter las habilidades del movimiento fundamentales, cuándo tendríamos que meter la velocidad y las habilidades específicas del deporte, cuándo meter trabajos relacionados con la fuerza, con la agilidad, con la potencia, ¿vale? Que sepáis que en función de la edad, ¿vale? Y que sepáis que aquellos que me estéis escuchando y os dediquéis, al fútbol femenino, en este artículo también viene una propuesta de este tipo para el fútbol femenino, ¿vale? Que lo sepáis. Vamos con el entrenamiento colectivo, es decir, qué metodología de entrenamiento tenemos a cabo ahora con el equipo. Ya hemos hablado de qué metodología podríamos seguir en el entrenamiento de fuerza con jugadores, ¿no? A nivel de jugadores. ¿Qué hacemos con el equipo? Mirad, este es otro artículo que está publicado, simplemente que sepáis que hay diferentes tipos de contenidos de entrenamiento. Yo, en este caso, os voy a hablar del formato, ¿vale? Del formato que tiene que ver con la técnica colectiva, por ejemplo, ejercicios que tienen que ver con la técnica colectiva y la estrategia, con ejercicios que tienen que ver con la iniciación y asimilación del modelo de juego, con ejercicios que tienen que ver con el desarrollo y la profundización del modelo de juego, con aquellos partidos que son más condicionados, que tendrán que ver mucho más con intenciones tácticas, con señas de identidad, etcétera, y con aquellos ejercicios que tienen que ver con la explotación del modelo de juego en base al rival, ¿vale? Entonces, en este caso, me vuelvo atrás, a ver cómo salgo de aquí, ¿vale? Que sepáis que la metodología de entrenamiento tiene esta secuencia, ¿vale? Os recomiendo también este artículo, se publicó en 2017, y lo que dice es, bueno, pues que hay una progresión, ¿no? Puede haber métodos de entrenamiento que van más orientados a aquellos aspectos físicos, que tienen que ver con aspectos de recuperación, de entrenamiento de fuerza, de acondicionamiento, aquellos entrenamientos que tienen que ver con lo funcional, que son aspectos mucho más integrados, metodologías más integradas, que trabajan lo técnico, en espacios reducidos, ¿vale? Aquellas metodologías que son más tácticas, que han evolucionado con respecto a las anteriores, entonces ya empiezan a trabajar de manera posicional, de manera sectorial, ya interaccionan sectores, interaccionan líneas, interaccionan diferentes demarcaciones, y luego aquellas que se basan principalmente en el juego, ¿no? Entonces, al final todas lo que pretenden es esto, ¿no? Llegar al juego de alguna manera. En este caso, ¿qué diferencias hay entre las diferentes metodologías de entrenamiento? Bueno, pues ahí la tenéis. Por ejemplo, teniendo en cuenta aquellas metodologías que son mucho más tradicionales, pues se van a basar principalmente en aspectos que tienen que ver con el apartado físico, como veis ahí, ¿vale? Tienen una alta dependencia del trabajo físico, va a ir todo encaminado a correr más rápido, a saltar más, a competir, a no sé qué, sin tener en cuenta habilidades específicas del fútbol, sin tener en cuenta el modelo de juego, sin tener en cuenta la toma de decisiones. Las metodologías más integradas pues tienen en cuenta habilidades específicas del fútbol, pero hay menos toma de decisión, hay menos toma de decisión que las habilidades, los métodos de entrenamiento sistémicos, como podéis ver aquí, y sobre todo el método integrado no tiene tanta orientación hacia un modelo de juego concreto, sino que es más que los jugadores jueguen,
¿no? Sin embargo, los modelos sistémicos de entrenamiento van encaminados perfectamente hacia un estilo de juego, independientemente de que este estilo tenga variantes y adaptaciones al posible rival o a las posibles circunstancias del juego, ¿no? Pero que sepáis, bueno, pues que tanto el modelo integrado como el modelo sistémico, bueno, pues el apartado físico es dependiente, es decir, el desarrollo de lo físico-fisiológico es una consecuencia de lo que sucede, pues sobre todo en el modelo de juego o en las habilidades específicas del juego, ¿no? Y donde las tomas de decisiones están perfectamente integradas. Este artículo que os he dicho antes, que bueno, se basa en una propuesta de cuantificación de las cargas del entrenamiento contextualizado, aquí tenéis el tipo de ejercicios que nosotros utilizamos. Por ejemplo, en una técnica colectiva, pues tenemos los diferentes circuitos físico-técnicos o acciones combinadas. En aquellos que son ejercicios de iniciación y asimilación del modelo de juego, pues son rondos o posesiones donde no hay direccionalidad y no hay demarcaciones específicas, sino que tienen más que ver con lo integrado. Y por otro lado, dentro de la explotación del modelo de juego tenemos tareas que son de desarrollo y profundización del modelo de juego, que son los juegos de posición o juegos de situación, que la diferencia son los espacios y demás, pero sobre todo que existen, bueno, pues ya existen demarcaciones, existe direccionalidad, existen patrones concretos de comportamientos del juego, existen interrelaciones entre sectores, ¿vale? Y por último, bueno, pues los partidos condicionados, ¿vale? O bien partidos reducidos o bien partidos en espacio más amplios. Entonces, en este caso, mi preocupación siempre ha sido si lo que entrenamos tiene sentido con respecto a lo que jugamos. Es decir, si lo que nosotros hacemos en los entrenamientos se entrena o entretiene. En este caso, esto es un artículo que saldrá publicado próximamente, observamos cómo aquellas tareas que tienen que ver con el juego, ¿vale? Los juegos de posición, los juegos de situación, el fútbol reducido o el fútbol en espacios amplios, si lo observáis a nivel de carga objetiva registrada con GPS, observamos cómo este tipo de tareas estimulan de manera diferenciada las diferentes demarcaciones: central, lateral, mediocentro, extremo, delantero, que es prácticamente lo que sucede en el juego. Aquí es como este es el perfil de rendimiento de las demarcaciones en función de la competición. 32 partidos analizados. Y este es el perfil de rendimiento de las diferentes demarcaciones que nosotros tenemos. Aplicando un entrenamiento complejo, un entrenamiento sistémico, un entrenamiento que tiene que ver también, tiene partes integradas, o sea, un entrenamiento complejo, ¿vale? Donde se tiene en cuenta las interrelaciones de los diferentes aspectos, vemos cómo aquellos ejercicios estimulan de manera diferenciada el perfil de rendimiento, teniendo en cuenta que con muchas de ellas no llegamos al nivel, pero sí llegamos a la diferenciación. ¿Qué nos aportan aquellas tareas que son descontextualizadas o aquellas tareas que no tienen direccionalidad, que son integradas y demás? Nos aportan un nivel de exigencia física que estas no nos están aportando. Estas nos aportan estimular de manera diferenciada, pero no llegamos a cierto nivel. Por lo tanto, en alguna medida deberíamos de incluir este tipo de tareas que son más integradas y que no tiene tanto que ver lo táctico, sino que tiene que ver mucho más lo fisiológico, lo funcional o lo físico, para poder de alguna manera pues equilibrar el estado de forma. Y que sepáis que, bueno, que este análisis se hizo de 112 tareas, ¿vale? O sea, a partir de aquí, ¿qué metodología de entrenamiento? Pues básico, ¿no? Pues a partir de aquí, ¿cómo desarrollamos? Hacemos un análisis del equipo y del entorno. Muchos expertos aplican una técnica de AFO, se sacan una serie de conclusiones y se saca una serie de conclusiones a través de un modelo de juego y se pone en funcionamiento esto. A partir de aquí se gestiona ese funcionamiento para poder aplicar una evaluación del proceso. En este caso, de manera sencilla, pues que sepáis que tenemos una planificación, una ejecución y una evaluación del proceso, ¿vale? ¿Qué tenemos en cuenta para esto? Pues el análisis del propio equipo, el análisis del rival, la dinámica de las cargas, etcétera, ¿no? Para planificar. Y a partir de aquí que tengáis en cuenta que independientemente de lo que hagáis, todo exige una carga. Por lo tanto, los autores ya nos hablan que aunque planifiquemos de forma semanal, tenemos que tener en cuenta que existen periodos, pequeñas fases dentro del microciclo que deberíamos de respetar. Es decir, después de un partido debemos de garantizar una fase de recuperación.
A partir de aquí deberíamos de garantizar un estímulo que nos permita optimizar de alguna manera, estimular de alguna manera, cargar de alguna manera al deportista para provocar ese desequilibrio homeostático, para provocar adaptaciones. Y a partir de aquí generar una fase de tapering o reducción de la carga para optimizar asimilando lo que hemos hecho anteriormente. A grandes rasgos, la literatura nos dice que tiene que haber una fase donde entrenemos y otra fase donde recuperemos, ¿vale? Como podéis observar aquí. Vamos a aplicar el entrenamiento semanal, ¿vale? Que es en el que yo confío para llevar a cabo dentro de la metodología de entrenamiento. En este caso, imaginaros que proponemos esa semana donde garantizamos la fase de recuperación con un entrenamiento recuperatorio post partido, una fase off, es decir, no se entrena, 2 días de carga con diferentes estímulos para no sobrecargar las mismas estructuras, es de carga, pero vamos a aplicar diferentes estrategias. Y luego 2 días para la fase de tapering, ¿vale? En este caso, que sepáis que, aquí os pongo unos, esto lo desarrollaremos en la siguiente ponencia, que tiene que ver con el microciclo de entrenamiento, pero bueno, simplemente que sepáis que ya existen referencias sobre los espacios y el número de jugadores para que entendáis qué repercusión tiene a nivel físico lo que vosotros planteáis con el número de... Es decir, yo quiero trabajar de manera integrada y quiero trabajar en un espacio determinado con un determinado número de jugadores, pues que sepáis que tiene estas consecuencias a nivel fisiológico, es decir, se va a trabajar mucho más la fuerza de esta manera, de esta otra se va a trabajar la velocidad, de esta otra se va a trabajar más la resistencia, simplemente que lo sepáis. Y a partir de aquí os pongo un microciclo, y este es la distribución de la carga real de un microciclo de trabajo, donde jugamos un domingo, el lunes hicimos un trabajo diferenciado con aquellos que no jugaron y los que jugaron, el martes no se jugó, miércoles nosotros lo orientamos hacia un perfil más de fuerza, no me gusta llamarlo así porque no es así, pero bueno, el jueves hacia un perfil más de resistencia, el viernes hacia algo más de velocidad, que tampoco para mí es velocidad, trabajo de activación y volveríamos al partido. Y en este caso, ¿qué hacemos? Lo primero, distribuir el contenido. Es decir, planificamos el qué, el cómo y el cuándo. Es decir, nosotros tenemos que tener claro qué vamos a trabajar. Para ello generamos unos retos y un compromiso en los deportistas para hacerles partícipes, ¿vale? Y para influirles de una determinada manera con responsabilidad para que ellos sean partícipes, como os digo, para que ellos sean parte de este proceso. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo distribuimos los contenidos y los objetivos? ¿Cómo vamos a distribuir la información que se va a dar durante toda la semana? ¿Y cuándo lo vamos a hacer? Se distribuye de una manera. A partir de aquí, para mí es muy importante el cómo. O sea, sí, está muy bien qué tenemos que hacer, pero ¿cómo? Ya la literatura nos dice que, cuidado, que tenemos que de alguna manera estimular el cerebro. ¿Por qué? Porque la neurociencia, los artículos basados en la neuroplasticidad ya nos hablan que el proceso de aprendizaje tiene mucho más que ver con aquello que estimula el cerebro que con aquello que estimula el propio músculo. Por lo tanto, ¿cómo afectamos a través de nuestro entrenamiento al cerebro, a través de la toma de decisiones, de la percepción, de la interpretación, del análisis? Y cómo sabemos que la literatura ya nos dice que tanto con el método integrado, es decir, utilizando el fútbol para poder entrenar, como el método analítico, es decir, trabajos relacionados con HIIT o con series de alta velocidad, con ambos obtenemos resultados, obtenemos beneficios a nivel fisiológico. Por lo tanto, ahí os dejo el que quiera utilizar una metodología u otra, ¿vale? Porque que sepáis también que existen diferencias muy significativas en relación a cómo los jugadores están predispuestos a hacer un tipo de trabajo u otro, ¿vale? A partir de aquí llevamos al campo la planificación del trabajo. En este caso, pues desarrollamos la sesión, nos preparamos todos, todo el mundo tiene que estar y tiene que saber cómo vamos a funcionar. Y como veis, esto es una sesión simple donde hay un trabajo que tiene que ver con la individualidad del deportista, que tiene que ver más con el trabajo del deportista, por lo tanto no tiene tanto que ver, aquí no tiene nada que ver con el juego, y a partir de aquí, pues la mayor parte de la sesión va encaminada al juego. En este caso tiene que haber, ya una vez que lo hemos puesto en marcha, que hemos utilizado pues tareas que tienen que ver con el modelo de juego, con el desarrollo y la profundización, etcétera, y que hemos estimulado al deportista en esta sesión de entrenamiento, como os digo, tenemos que hacer una evaluación. Y en este caso,
creo que es clave que si tenemos, hoy en día en el fútbol base ya muchos trabajan con GPS. Y si no trabajáis con GPS, creo que todos podéis tener la percepción subjetiva del esfuerzo y sobre todo el cuestionario wellness. Es decir, son herramientas muy básicas que están perfectamente contrastadas en la literatura científica, que se utilizan en el fútbol profesional también y que al final, bueno, pues es una herramienta más para tener en cuenta hacia dónde vamos, ¿no? En este caso, bueno, pues deberíamos de tener una evaluación de la carga un poco del trabajo, es decir, qué consecuencias tiene lo que nosotros hemos desarrollado en el campo a nivel de volumen, de intensidad, percepción subjetiva del esfuerzo y en este caso la complejidad. Tengo un análisis de cada uno de los deportistas, ¿vale? En cada una de las variables que yo he analizado. Al míster pues le doy simplemente esta parte para que vea las consecuencias de este tipo de lesión y se saca una evaluación mucho más técnica, por así decirlo, mucho más basada en el juego de lo que ha sucedido esa sesión. A partir de aquí se pueden hacer lo mismo, análisis de la cuantificación de los esfuerzos a nivel de las diferentes tareas que hemos utilizado en función de la demarcación, ¿vale? Y a partir de aquí, pues aplicaríamos no solo cómo ha sido la secuenciación, como veis aquí, cómo ha sido la dinámica de cargas de esta semana, veis cómo respetamos la fase de recuperación, la fase de estimulación y la fase de tapering, y en este caso para llegar al partido en las mejores condiciones. Y cada uno de los esfuerzos, ¿no? Que cada uno de los esfuerzos, cada uno de aquellos aspectos que se han analizado, cómo han ido, pues, de alguna manera, fluctuando durante toda la semana, ¿no? Y aquí, por supuesto, qué aspectos, qué observaciones hemos hecho, ¿vale? A nivel técnico-táctico, ¿vale? Esto en cuanto a la metodología, ¿vale? Y claro, esto de alguna manera tenemos que evaluar qué consecuencias tiene lo que nosotros aplicamos en el terreno de juego. Es decir, si lo que nosotros hemos trabajado metodológicamente tiene sentido con respecto a lo que nosotros pedimos en el terreno de juego. Porque si no, no tiene sentido. Es decir, podemos evaluar y podemos de alguna manera analizar el entrenamiento, pero no se pueden sacar consecuencias de ninguna manera si esto no tiene una aplicabilidad directa hacia la competición, ¿no? Es verdad que es verdad que en el fútbol base posiblemente el resultado no se vea a través del juego, se tenga que ver pues a través de la evolución que se sigue en el día a día y qué progresos tienes. Pero lo que está claro es que si tú no registras información, no sabes si ha mejorado o no. El ojímetro está muy bien, pero bueno, pues al final no deja de ser una opinión más. Si no tenemos resultados, es difícil, resultados contrastados y objetivos, es difícil que de alguna manera nuestra opinión no sea más que una opinión, ¿vale? A grandes rasgos y metodológicamente hablando, que sepáis que en esa semana de entrenamiento, como os he puesto antes, estos serían de alguna manera los contenidos que utilizamos en esta semana, ¿vale? Que sepáis, pues, el lunes lo que se hizo, miércoles, jueves, viernes, sábado, y que perfectamente se puede aplicar pues, en juveniles, cadetes, etcétera, teniendo en cuenta la diferenciación en los grados de exigencia, ¿de acuerdo? Dicho esto, y ya terminando, pues igual que he empezado con las lesiones, ¿vale? Que os he explicado estos gráficos, cómo las lesiones tienen un crecimiento, ahí lo ven con una regresión, una línea de regresión, un crecimiento en función de la edad, y cómo las lesiones, los diferentes tipos de lesiones aparecen de manera diferente en función de las edades. Pues que sepáis que a partir de este artículo, de analizar la epidemiología lesional, que lo tenéis aquí, se publicó el siguiente artículo, que es, vamos a diseñar este modelo este programa, de alguna manera, un programa multifactorial para poder reducir de alguna manera los riesgos, porque entendimos que solo el 15% de los estudios, después de analizar toda la literatura científica, nos dimos cuenta que solo el 15% de los estudios nos aportaban información sobre la epidemiología lesional en el fútbol base. Lo que hicimos es aplicar un programa de prevención
por así decirlo, que para mí no es un programa de prevención, simplemente un programa multifactorial, donde la metodología es un poco la metodología que os he explicado, el entrenamiento del jugador, el entrenamiento del equipo, ¿vale? Dando pinceladas en el jugador de acuerdo con las individualidades de cada uno, y a partir de aquí pues intentamos ver cuál es el efecto que tuvo este programa sobre los jugadores, y en este caso observamos que la incidencia, el número de lesiones se redujo de manera significativa, ¿vale? Tanto en el entrenamiento como en la competición. Observamos, aquí lo podéis ver, vimos que la frecuencia de lesiones se redujo en un 63%, vimos que las lesiones musculares y las lesiones articulares se redujeron de manera significativa, y además, observamos que las lesiones graves también se redujeron de manera significativa. Es decir, entrenando fútbol también se puede reducir las lesiones, siempre que apliquemos sentido común y demos esa dosis de trabajo individualizado que los jugadores, en función de las ventanas de oportunidad que nos encontramos, de acuerdo con el desarrollo, con el desarrollo hormonal, el desarrollo biológico que tienen, pues tenemos que hacer y tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y para eso necesitamos rodearnos de profesionales que entiendan, que analicen, que estudien y que sean expertos en esto, porque al final tenemos que entender que los deportistas en estas categorías no viven del fútbol, sino que viven de la ilusión, de alguna manera, de la pasión por este deporte, y por lo tanto nosotros tenemos una responsabilidad muy grande en este proceso. Dicho esto, que sepáis que esto fue aplicado en este contexto y estos resultados solo se obtuvieron en este contexto, no se aplicaban a ningún sitio más. Por lo tanto, vuelvo a repetir lo que os dije al principio, no hay recetas para el fútbol, no hay causa-efecto, aplicando esto no os va a pasar lo mismo, pero que sepáis que aplicando el sentido común de manera funcional, de manera multifactorial, pues se pueden obtener resultados. Muchas gracias. Si tenéis alguna duda, me decís, y ahí tenéis mi contacto pues para lo que os pueda servir. Pues genial, Marcos. Muchas gracias por la sesión de hoy. Como siempre, pues súper interesante y súper útil. Así que, bueno, también desde el Instituto de Deportividad ha sido un placer haber tenido hoy invitados viendo esta charla de fútbol. Las inscripciones siguen abiertas para quien esté interesado. Y a Marcos concretamente, bueno, pues lo volveremos a ver en las charlas del microciclo, si mal no recuerdo. Perfecto. Yo desde aquí les animo a que se apunten, porque al final esto no deja de ser una progresión de lo que llevamos ya del curso y un preámbulo de lo que vamos a ver a continuación. Y bueno, yo creo que es bastante interesante, por lo menos no solo la metodología, sino pues analizar los perfiles del rendimiento, analizar cómo se puede cuantificar la carga, bueno, todo esto que hemos visto a lo largo del curso. Perfecto, Marcos. Pues bueno, interpreto igual que no hay ninguna duda en esta charla. En cualquier caso, que los alumnos sepan que sigue el foro y la mesa redonda, sesión de preguntas, y todavía nos quedan charlas con Marcos, que Marcos todavía no has terminado. Acabas de aquí y te vas para otro sitio. Correcto. Ahora me pongo a otra cosa. Ahora a seguir. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, Marcos. De repetirte que muchas gracias por todo. Gracias a vosotros. Un abrazo, hasta luego. Chao.